Mi nombre es Cruz Judith Castro Ahumada, estudio en la Facultad de Derecho, Campus Mexicali y hablaré sobre las principales funciones de las autoridades que regulan la protección de datos personales. Las autoridades de protección de datos personales son las guardianes del derecho a la protección de datos personales y no importa la nacionalidad, siempre van a velar por eso. Las autoridades reguladoras son las que fomentan, protegen o tutelan cuando sea necesario el derecho a la protección de datos personales. Difunden contenido, concientización y todo aquello necesario para la protección de datos personales. Promueven iniciativas en cuanto a guías, trípticos, documentos, todo aquello que ayude al titular a ejercer la protección de datos personales. Fomentan las buenas prácticas para la protección de datos personales. Emiten normatividad que ayude a la protección de datos personales en el ámbito de su competencia. ¿Qué tipos de autoridades? Existen 4 tipos de autoridades en cuestión de la protección de datos personales, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es el INAI, que es un organismo autónomo, imparcial y que es encargado de que se dé el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. Y los organismos garantes tienen la misma autonomía constitucional que tiene el INAI, pero estos cooperan con el INAI en materia de protección de datos personales, y las autoridades reguladoras son legislaciones secundarias que coadyuvan con el INAI para la protección de datos personales, y todo lo cuestionado con esto. Y las últimas, que son las autoridades competentes, estas pueden ser competentes en ciertas áreas, y estas ayudan en materia de protección de datos personales, como pueden ser administrativas o judiciales. Los órganos garantes son autónomos, independientes, especializados, imparciales y colegiados. Tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, no dependen del Estado, plena autonomía técnica, de gestión y capacidad. El Instituto Nacional de Transparencia, que es el INAI, antes el IFAI, para entender un poco qué es el órgano garante. Este promueve y garantiza el acceso de las personas a la información pública, a la protección de datos personales y contribuye a la organización de archivos generales sobre la protección de datos personales. Promueve la cultura y la transparencia en relación de que el gobierno debe rendir cuentas al ciudadano. Contribuye en procesos, análisis y todo aquello que conlleve a un diseño de normas jurídicas para la protección de datos personales. Sus funciones es vigilar que los sujetos obligados cumplan con lo establecido en la ley y proporciona un análisis y estudio de investigación referente a la protección de datos personales. Desarrolla, fomenta y difunde análisis que permitan la divulgación en estándares y las prácticas internacionales. Coopera a nivel internacional. El procedimiento de protección de derechos se presenta ante el órgano garante, que es el INAI. Este lo recibe la solicitud, analiza las pruebas y se dicta una resolución. Se hace la presentación al responsable, es decir, al titular, al responsable que ha incumplido, y se le pide el cumplimiento de lo solicitado. Se hace notificación al titular y de que si su solicitud fue aceptada o rechazada.
El procedimiento de verificación es lo consiguiente a la respuesta de la resolución que se dio al titular en el procedimiento de derechos. Es decir, que en cualquier caso no es un órgano que existe para que se dé el cumplimiento a lo que se le está solicitando a la autoridad o al responsable. El procedimiento de imposición de sanciones, este se va a imponer cuando ya ha pasado el procedimiento de protección de derechos y se da la resolución y se verifica que efectivamente no se ha cumplido, entonces el INAI procederá contra el responsable por no cumplir a una sanción. Por mi parte sería todo.